En el libro Jonás o un artista en el trabajo, de Albert Camus, nos encontraremos con un pintor plenamente confiado en su trabajo y con mucho respeto por sí mismo. Admira la religión de los demás y humildemente, a pesar de tener conciencia de su valor, nunca pensó en obtener nada. Al llegar a los 35 años empieza a llamar la atención de los críticos de arte, que se disputan la gloria de haber descubierto su talento. Pero Jonás piensa que todo se debe a la suerte, y nunca deja su modestia. Un comerciante le ofrece un sueldo para que pueda vivir tranquilo el resto de sus días y sin problemas. Pero Jonás se da cuenta poco tiempo después que apenas le permitirá una vida decente y que el comerciante no arriesga nada. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Jonás o el artista en el trabajo. Alzadme y echadme a la mar, porque yo sé que por mi causa esta tormenta tan grande ha venido sobre vosotros. Jonás 1:12. Gilbert Jonás, artista, pintor, creía en su buena estrella. Por lo demás no creía sino en ella, aunque sentía respeto por sí mismo y hasta una especie de admiración frente a la religión de los demás. Su fe, con todo, no dejaba de tener virtudes, puesto que consistía en admitir de manera oscura que obtendría mucho sin merecer nunca nada. Tampoco cuando al llegar a los 35 años una decena de críticos se disputó de pronto la gloria de haber descubierto su talento. Él mostró sorpresa alguna, pero su serenidad, que algunos atribuían a la suficiencia, se explicaba en cambio muy bien por la modestia confiada de Jonás. Este hacía justicia a su buena estrella antes que a sus méritos. Se manifestó un poco más asombrado, eso sí, cuando un comerciante de cuadros le ofreció una mensualidad que lo sacaba de toda preocupación económica. En vano el arquitecto Ratiou, que desde los años del liceo sentía cariño por Jonás y su buena estrella, le hizo ver que aquella mensualidad apenas le permitiría una vida decente y que el comerciante no arriesgaba nada. Así y todo, decía Jonás, Ratiou, que lograba éxito, pero a fuerza de tenacidad en todo lo que comprendía, censuraba al amigo. —¿Qué dices? ¿Así y todo? Hay que discutirlo. Pero nada fue suficiente. Jonás agradecía a su buena estrella. —Será como usted quiera —dijo al comerciante de cuadros, y entonces abandonó el empleo que tenía en la casa editora de su padre para dedicarse por entero a la pintura. «Es una suerte poder hacerlo», decía. En realidad, pensaba, «es una suerte que continúe». Hasta donde podía remontarse en sus recuerdos se encontraba siempre esa suerte. Por ejemplo, alimentaba un tierno agradecimiento a sus padres, primero porque lo habían educado distraídamente, lo cual le había dejado tiempo libre para soñar, y luego porque se habían separado por razones de adulterio, pero lo menos ese era el pretexto que invocaba el padre, quien se olvidaba de precisar que se trataba de un adulterio bastante peculiar. No podía soportar las buenas obras de su mujer, verdadera, santa, laica, que sin poner ninguna malicia en ello, había hecho el don de su persona a la humanidad sufriente, pero el marido pretendía disponer como amo de las virtudes de su mujer. «Estoy harto», decía aquel Otelo, «de que me engañe
con los pobres. El equívoco fue provechoso para Jonás. Sus padres, que habían leído que era posible citar muchos casos de asesinos sádicos entre los hijos de padres divorciados, se pusieron a rivalizar en cuanto a mimarlo para ahogar en el huevo los gérmenes de una evolución tan enfadosa. Según ellos, los efectos del choque que había sufrido la conciencia del niño eran menos manifiestos y por lo tanto estaban mucho más inquietos. Los daños invisibles debían ser los más profundos. Apenas Jonás se declaraba un poco contento de sí mismo o del día que había pasado, la inquietud habitual de los padres rayaba en la locura. Redoblaban entonces sus atenciones y el niño no tenía nada que desear. Su supuesta desgracia le valió al fin un hermano devoto en la persona de su amigo Ratiu. Los padres de éste invitaban a menudo al pequeño compañero de su hijo, porque se compadecían de su infortunio. Sus discursos, henchidos de lástima, inspiraron al joven Ratiu, vigoroso y deportivo en el deseo de tomar bajo su protección al niño, cuyos éxitos indolentemente obtenidos él ya admiraba. La admiración y la condescendencia fueron una buena mezcla para formar una amistad que Jonás recibió, como todo lo demás, con una sencillez alentadora. Cuando Jonás hubo terminado, sin esfuerzo especial alguno, los estudios, tuvo todavía la suerte de ingresar en la casa editora de su padre para encontrar allí una posición y, por vías indirectas, su vocación de pintor. Primer editor de Francia, el padre de Jonás sostenía la opinión de que el libro, más que nunca y precisamente a causa de la crisis de la cultura, tenía un futuro. La historia muestra, decía, que cuando menos se lee, más se compran libros. Partiendo de este principio, solo muy rara vez leía los manuscritos que se le presentaban y únicamente se decidía a publicarlos por la personalidad del autor o la actualidad del tema, desde este punto de vista siendo el sexo el único tema siempre actual. El editor había terminado por especializarse, de manera que se ocupaba tan solo de la presentación curiosa de los libros y de la publicidad gratuita. A Jonás le confiaron el departamento de lectura, que le dejaba mucho tiempo libre, al que hubo que buscarle empleo. Fue así como encontró su vocación de pintor. Por primera vez descubrió en él un ardor imprevisto pero incansable. Pronto dedicó días enteros a pintar y siempre sin esfuerzo. Sobresalía en este ejercicio. No parecía interesarle ninguna otra cosa y apenas pudo casarse a la edad conveniente, la pintura lo devoraba por entero. Para los seres y las circunstancias ordinarias de la vida solo reservaba una sonrisa benévola que lo dispensaba de preocuparse de ellos. Fue necesario un accidente de motocicleta que conducía Ratiu demasiado violentamente y llevando a su amigo atrás para que Jonás, con la mano derecha por fin inmovilizada en un vendaje aburrido, pudiera interesarse por el amor. También aquí se sintió impulsado al ver en este grave accidente los beneficios, efectos de su buena estrella. Sin ese accidente nunca habría tenido tiempo de mirar a Louise Pauline como ella se lo merecía. Por lo demás, según Ratiu, Louise no merecía en modo alguno que se la mirara. Pequeño e inquieto él mismo, solo le gustaban las mujeres grandes. «No sé lo que encuentras en esa hormiga», decía. Louise, en efecto, era pequeña, oscura de piel, de pelo y de ojos, pero bien hecha y de bonita cara. Jonás, alto y macizo, se enternecía con la hormiga, tanto porque ella era industriosa. La vocación de Louise era la actividad.
Semejante vocación armonizaba felizmente con el gusto que Jonás tenía por la inercia y por sus ventajas. Al principio, Luis se entregó a la literatura, por lo menos mientras creyó que la empresa editorial interesaba a Jonás. Lo leía todo, sin orden, y en pocas semanas estuvo en condiciones de hablar de todo. Jonás la admiró y se consideró definitivamente dispensado de leer él mismo, puesto que Luis le daba suficiente información y le permitía conocer lo esencial de los descubrimientos contemporáneos. «Ya no hay que decir», afirmaba Luis, «que tal persona es mala o fea, sino que ella se quiere mala o fea». El matiz era importante, y con él se corría el riesgo, por lo menos como lo hizo notar Ratiu, de llevar a la condenación al género humano. Pero Luis le cortó la palabra alegando que, puesto que tanto la prensa del corazón como las revistas filosóficas sostenían esa verdad, ella era universal y no podía discutirse. «Será como usted quiera», dijo Jonás, que se olvidó inmediatamente de este cruel descubrimiento para ponerse a soñar con su buena estrella. Luis desertó de la literatura cuando comprendió que a Jonás solo le interesaba la pintura. Se dedicó enseguida a las artes plásticas. Recorrió museos y exposiciones llevando consigo a Jonás, que no comprendía bien lo que pintaban sus contemporáneos y que se encontraba molesto en su sencillez de artista. Sin embargo, se alegraba de que ella lo informara también sobre todo lo concerniente a su arte. Verdad es que al día siguiente se olvidaba hasta del nombre del pintor cuyas obras acababa de ver. Pero Luis tenía razón cuando le recordaba perentoriamente una de las certezas que ella había conservado de su periodo literario, es decir, que en realidad nunca se olvidaba nada. Decididamente la buena estrella protegía a Jonás, que de esta manera podía acumular con la conciencia limpia las certezas de la memoria y las comodidades del olvido. Pero los tesoros de dedicación que le prodigaba Luis resplandecían con sus luces más bellas en la vida cotidiana de Jonás. Aquel ángel bueno le evitaba las compras de calzado, de trajes y de ropa blanca que abrevian para todo hombre normal los días de una vida ya muy corta. Ella se hacía cargo resueltamente de las 1000 invenciones de la máquina de matar el tiempo, desde los tiempos oscuros de la seguridad social hasta las disposiciones sin cesar renovadas del fisco. «Sí», decía Ratiu, «desde luego, pero no puede ir a ver al dentista en tu lugar». No, en efecto, ella no iba, pero telefoneaba y concertaba las citas en las mejores horas. Se ocupaba de hacer vaciar el recipiente de basura, de reservar habitaciones en los hoteles de verano, de la provisión del carbón doméstico. Compraba ella misma los regalos que Jonás deseaba ofrecer, elegía y enviaba las flores, y todavía encontraba tiempo, algunas noches, para ir a la casa de Jonás, en ausencia de éste, y prepararle la cama que aquella noche él no tendría necesidad de abrir antes de acostarse. Llevaba por el mismo impulso, se metió también ella en aquella cama. Luego se ocupó de concertar la cita con el alcalde, a la que hizo asistir a Jonás 2 años antes de que se reconociera por fin su talento, y organizó el viaje de bodas, de manera tal que pudiera visitar todos los museos, pero no sin antes haber encontrado en plena crisis de la vivienda un departamento de 3 cuartos en el que se instalaron a volver. Enseguida fabricó uno tras otro a 2 niños, un chico y una nena, de acuerdo con su plan que era llegar hasta 3, y que se cumplió al poco tiempo de haber abandonado Jonás la casa editora para dedicarse por entero a la pintura. Desde que dio a luz por lo demás, Luis
no se pudo dedicar sino a sus hijos. Procuró todavía ayudar al marido, pero le faltaba tiempo. Sin duda, lamentaba tener que descuidar a Jonás, pero su carácter decidido lo impedía detenerlo en tales lamentaciones. «Tanto peor», decía, «cada uno en su banco de trabajo». Expresión que encantó a Jonás, pues, como todos los artistas de su época, deseaba que se lo tuviera por un artesano. El artesano quedó, pues, un poco descuidado y tuvo que comprarse él mismo los zapatos. Con todo, además, que esto estaba en la naturaleza misma de las cosas, Jonás se sintió tentado a felicitarse por ello. Claro está que tenía que hacer un esfuerzo para visitar las tiendas, pero quedaba recompensado por una de esas horas de soledad que tanto hacen por la felicidad de las parejas. El problema del espacio vital era, de lejos, sin embargo, el más importante entre los problemas del hogar, pues el tiempo y el espacio se iban estrechando con igual movimiento. El nacimiento de los hijos, el nuevo oficio de Jonás, el espacio estrecho y la modestia de la mensualidad que le impedían comprar un departamento más amplio solo dejaban un espacio restringido para la doble actividad de Luis y de Jonás. El departamento se hallaba en el primer piso de un antiguo palacio del siglo XVIII, en el barrio viejo de la capital. Muchos artistas vivían en las inmediaciones, fieles al principio de que en el arte la búsqueda de lo nuevo debe llevarse a cabo en un marco antiguo. Jonás, que compartía esta convicción, se regocijaba mucho de vivir en aquel barrio. En todo caso, en punto a antiguo su departamento lo era. Por ciertos arreglos muy modernos le habían conferido un aire original que consistía principalmente en que ofrecía a sus habitantes un gran volumen de aire, siendo así que el departamento mismo ocupaba una superficie muy reducida. Las diferentes piezas peculiarmente altas y adornadas con soberbias ventanas, con seguridad habían sido destinadas antes, a juzgar por sus majestuosas proporciones, a la recepción y al aparato, pero las necesidades del hacinamiento urbano y de la renta inmobiliaria habían obligado a los sucesivos propietarios a cortar, mediante tabiques, esos aposentos demasiado vastos y a multiplicar por ese medio los pequeños espacios habitables que alquilaban a precios elevados a sus numerosos inquilinos. Y no hacían valer por lo que ellos llamaban el importante cubicaje del aire, y no podía negarse esta ventaja, solo que había que atribuirla a la imposibilidad en que se habían visto los propietarios de poner también tabiques en lo alto de las piezas. Si no fuera por tal imposibilidad, no habrían vaciado en hacer los sacrificios necesarios para ofrecer algunos refugios más a la joven generación, particularmente casamentera y prolífica en esta época. Por lo demás, el volumen del aire no presentaba sino ventajas. Tenía el inconveniente de que resultaba difícil calentar las piezas en invierno, lo que desgraciadamente obligaba a los propietarios a aumentar la cuota por concepto de calefacción. En verano, a causa de la vasta superficie que ocupaban los vidrios, el departamento estaba literalmente invadido por la luz. No había persianas. Los propietarios habían descuidado este detalle, desalentados probablemente por la altura de las ventanas y el precio de los carpinteros. Espesas cortinas, después de todo, podían desempeñar el mismo papel, y ellas no planteaban ningún problema en cuanto al precio del alquiler, puesto que correspondía ponerlas al inquilino. A todo esto los propietarios no se negaban a ayudarlos, pues le ofrecían a precios imbatibles cortinas provenientes de sus propias tiendas. La filantropía inmobiliaria era, en efecto, su violín de ingreso. Por lo común,
Estos nuevos príncipes vendían desde el percal al terciopelo. Jonás se extasiaba ante las ventajas del departamento y había admitido sin trabajo los inconvenientes. «Sea como usted quiera», dijo el propietario cuando se habló de la cuota suplementaria de la calefacción. En cuanto a las cortinas, aprobaba la idea de Louis, a quien le pareció suficiente colocarlas solo en el dormitorio y dejar las otras ventanas como estaban. «No tenemos nada que esconder», decía aquel corazón puro. A Jonás le había seducido especialmente la mayor de las habitaciones, cuyo cielo raso era tan alto que no cabía pensar en instalar allí una araña de luces. Desde la puerta exterior se entraba derechamente a ese gran aposento que un corredor estrecho comunicaba con los otros 2 cuartos, mucho más chicos y dispuestos en hilera. Al fondo del departamento, la cocina se hallaba en las cercanías de los excusados y de un cuartito al que habían adornado con el nombre de «cuarto de duchas». Y, en efecto, podía pasar por tal cosa con la condición de que se instalara en él un aparato de duchas que se lo instalara en sentido vertical y de consentir uno en recibir el chorro benéfico en una inmovilidad absoluta. La altura verdaderamente extraordinaria de los cielos rasos y lo exiguo de los cuartos hacían que aquel departamento un extraño conjunto de paralelepípedos casi por completo cubiertos de vidrios. Todo eran puertas y ventanas, en que los muebles no podían encontrar apoyo y en que los seres perdidos en medio de la luz blanca y violeta parecían flotar como en un acuario vertical. Además, todas las ventanas daban al patio de abajo, es decir, que a poca distancia daban también a otras ventanas del mismo estilo, detrás de las cuales se divisaba casi inmediatamente el alto armazón de nuevas ventanas que daban a un segundo patio. «Es como una sala de espejos», decía Jonás encantado. Siguiendo el consejo de Ratiu, habían decidido poner el dormitorio conyugal en una de las piecitas. La otra se destinaría al niño que ya se anunciaba. El cuarto grande servía de taller a Jonás durante el día, de cuarto común, por la noche y a las horas de las comidas. En rigor de verdad, podían comer en la cocina misma, siempre claro está que Jonás o Louis quisieran hacerlo de pie. Ratiu, por su parte, había multiplicado las instalaciones ingeniosas. A fuerza de puertas corredizas, de anaqueles que desaparecían y de mesas plegadizas, había llegado a compensar aquel carácter raro de esos muebles al acentuar el aire de caja de sorpresas de ese original departamento. Pero cuando los cuartos estuvieron llenos de cuadros y de chicos, hubo que pensar sin tardanza en una nueva disposición. Antes del nacimiento del tercer hijo, en efecto, Jonás trabajaba en el cuarto grande. Louis tejía en el dormitorio conyugal mientras los 2 pequeños ocupaban la última habitación, donde hacían gran alboroto y también andaban como podían por todo el departamento. Entonces decidieron instalar al recién nacido en un rincón del taller que Jonás aisló superponiendo sus telas a manera de biombo, lo que ofrecía la ventaja de tener siempre al niño al alcance del oído y de poder así responder a sus llamados. Por lo demás, Jonás nunca tenía necesidad de molestarse. Louis se le adelantaba. No esperaba a que el niño llorara para entrar en el taller, lo que hacía con 1000 precauciones y siempre de puntillas. Jonás, enternecido por esa discreción, le aseguró un día a Louis que él no era tan sensible a las molestias y que podía muy bien trabajar con el ruido de sus pasos. Louis le respondió que también se trataba de no despertar al niño. Jonás, lleno de admiración por el corazón maternal de ella, descubría de esa manera. Se echó a reír.
pero era que de golpe no se atrevió a confesar que las prudentes intervenciones de Louise eran más molestas que una irrupción franca, y lo eran primero porque duraban más y luego porque ella las ejecutaba según una mímica en la que Louise, con los brazos ampliamente extendidos, el dorso un poco echado hacia atrás y el paso con los pies muy en alto, no podía pasar inadvertida. Este método iba hasta contra sus intenciones confesadas, puesto que a cada momento Louise corría el peligro de derribar alguna de las telas que estaba atestado el taller. El ruido despertaba entonces al niño, que manifestaba su descontento según sus medios, por lo demás bastante poderosos. El padre, encantado con las facultades pulmonares de su hijo, corría a mimarlo, pero pronto lo relevaba su mujer. Jonás levantaba entonces las telas caídas y luego, con los pinceles en la mano, escuchaba embelesado la voz, insistiendo y soberana del chico. Aquel fue el momento también en que el éxito valió a Jonás muchos amigos. Esos amigos se manifestaban en el teléfono y en ocasión de visitas que nadie anunciaba. El teléfono que, después de maduro cálculo, se había colocado en el taller, sonaba a menudo, siempre en perjuicio del sueño del niño, que mezclaba sus gritos con la campanilla imperativa del aparato. Si por casualidad Louise estaba atendiendo a los otros chicos, ella se esforzaba con acudir con ellos, pero la más de las veces encontraba a Jonás sosteniendo al niño con un brazo y con la otra mano los pinceles y el receptor del teléfono, que le transmitía una afectuosa invitación a almorzar. Jonás se maravillaba de que quisieran almorzar con él, cuya conversación era trivial, pero prefería salir por las noches, a fin de tener intacta su jornada. La mayor parte de las veces, por desgracia, el amigo solo disponía de la hora del almuerzo y precisamente de ese almuerzo, y quería a toda costa reservarlo para el querido Jonás. El querido Jonás aceptaba. «Como usted quiera», y colgaba. «Ese sí que es amable», y pasaba el niño a Louise. Luego reanudaba el trabajo, pronto interrumpido por el almuerzo o la comida. Entonces había que apartar las telas, desplegar la mesa e instalarse con los niños. Durante la comida Jonás miraba con un ojo el cuadro que estaba pintando, y al principio por lo menos encontraba que sus hijos eran un poco lentos en masticar y deglutir, lo que hacía durar excesivamente las comidas. Pero leyó en un diario que había que comer con lentitud para asimilar bien, y desde entonces encontró en cada comida motivos de prolongado regocijo. Otras veces nuevos amigos lo visitaban. Ratiu solo iba a verlos después de cenar. Se pasaba el día en su escritorio y además sabía que los pintores trabajan con la luz del día, pero los amigos nuevos de Jonás pertenecían casi todos a la especie de artistas o a la de especie crítico. Unos habían pintado, otros iban a pintar, y por fin los últimos se ocuparían de lo que se había pintado o de lo que se pintaría. Todos, por cierto, ponían por las nubes los trabajos del arte y se quejaban de la organización del mundo moderno, que hace tan difícil la realización de tales trabajos y el ejercicio, indispensable para el artista, de la meditación. Y se lamentaban durante toda la tarde, mientras suplicaban a Jonás que continuara trabajando, que hiciera como si ellos no estuvieran allí y que los tratara con toda libertad, ya que no eran burgueses y sabían lo que valía el tiempo de un artista. Jonás, contento por tener amigos capaces de admitir que pudiera trabajarse en su presencia, volvía a su cuarto, sin cesar de responder a las preguntas que le hacían o reír por las anécdotas que le contaban. Tanta naturalidad hacía que los amigos se sintieran cada vez más a sus anchas. El buen humor de ellos era tan real que se olvidaban de la hora de la comida.
Los niños, en cambio, tenían mejor memoria. Acudía al taller, se mezclaban a la sociedad, chillaban. Los visitantes se hacían cargo de ellos y los chicos iban saltando de rodilla en rodilla. Por fin la luz declinaba en el cuadrado del cielo que dibujaba el patio y Jonás dejaba los pinceles. No quedaba más remedio que invitar a los amigos a lo que hubiera en la olla y que continuar hablando hasta altas horas de la noche del arte, desde luego, pero sobre todo de los pintores sin talento, plagiarios o interesados, que no estaban presentes. A Jonás le gustaba levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la luz. Sabía que por la mañana siguiente le sería difícil hacerlo, que el desayuno no estaría preparado a tiempo y que él mismo se encontraría cansado. Pero también se alegraba de aprender en una sola noche tantas cosas que no podía dejar de serle útiles, aunque de manera invisible en su arte. En el arte, como en la naturaleza, nada se pierde, decía. Esto se debe a mi buena estrella. A los amigos se agregaban a veces discípulos. Es que Jonás ahora hacía escuela. Al principio se había sorprendido, pues no veía qué cosa pudiera aprenderse de él, que tenía que descubrirlo todo. El artista que había en él se movía en las tinieblas. ¿Cómo iba a enseñar los verdaderos caminos? Pero comprendió muy pronto que un discípulo no era por fuerza alguien que aspirara a aprender algo. Por el contrario, lo más frecuente es que alguien se haga discípulo por el placer desinteresado de enseñar algo a su maestro. Desde entonces pudo aceptar con humildad este aumento de honores. Los discípulos de Jonás le explicaban largamente lo que él había pintado y por qué lo había pintado. Jonás venía a descubrir así en su obra muchas intenciones que le sorprendían un poco y una multitud de cosas que no había puesto en la tela. Se creía pobre, y gracias a sus alumnos se encontraba de pronto rico. A veces, frente a tantas riquezas hasta entonces desconocidas, lo asaltaba una pizca de orgullo. Así, y todo es cierto, se decía, aquel rostro que está en el último plano es lo que verdaderamente se ve. No comprendo bien lo que quieren decir cuando hablan de humanización indirecta. Sin embargo, con este efecto he ido bastante lejos, pero pronto se liberaba de toda preocupación atribuyendo a su buena estrella esta incómoda maestría. «Es la estrella», decía, «la que va lejos. Yo me quedo junto a Luis y los chicos». Los discípulos tenían además otro mérito. Obligaban a Jonás a ser mucho más riguroso consigo mismo. En sus discursos los ponían tan alto y particularmente en lo tocante a su conciencia y a su capacidad de trabajo, que después de eso ya no le estaba permitida ninguna debilidad. Perdió así su vieja costumbre de mordisquear un trocito de azúcar o chocolate cuando había terminado un pasaje difícil y antes de reanudar el trabajo. En la soledad, a pesar de todo, habría cedido clandestinamente a esta debilidad, pero en este progreso moral se vio ayudado por la presencia casi constante de sus discípulos y amigos, ante los cuales le resultaba un poco molesto mordisquear chocolate y cuya interesante conversación no podía interrumpir, además, por manía tan pequeña. Sus discípulos exigían también que permaneciera fiel a su estética. Jonás, que se esforzaba largamente para recibir de cuando en cuando una especie de chispa fugitiva en la que la realidad surgía entonces a sus ojos en una luz virgen, tenía solo una idea oscura de su propia estética. En cambio, los discípulos tenían muchas ideas contradictorias y categóricas. En ese punto no admitían bromas. A Jonás le habría gustado a veces invocar al capricho
Ese humilde amigo del artista, pero el ceño fruncido de los discípulos frente a ciertas telas que se apartaban de la idea que ellos tenían, le obligaba a reflexionar un poco más sobre su arte, lo cual redundaba en beneficio suyo. Por último, los discípulos ayudaban a Jonás de otra manera al obligarle a que diera su opinión sobre las obras de ellos. En efecto, no pasaba día sin que se llevaran alguna tela apenas esbozada que el autor ponía entre Jonás y el cuadro que éste estaba pintando a fin de beneficiar el esbozo con la mejor luz. Había que dar una opinión. Hasta esa época Jonás había tenido siempre la secreta vergüenza de su profunda incapacidad para juzgar una obra de arte, con la excepción de unos pocos cuadros que lo transportaban, y de los mamarrachos evidentemente groseros, todo le parecía por igual interesante e indiferente. Se vio pues obligado a armarse con un arsenal de juicios tan variado como el número de sus discípulos, pues, como todos los artistas de la capital, ellos tenían a fin de cuentas cierto talento, y cuando estaban allí presentes, Jonás tenía que determinar matices bastante diferentes para satisfacer a todos. Esta feliz obligación lo llevó, pues, a hacerse con un vocabulario y de opiniones sobre su arte. La natural benevolencia de Jonás no quedó agraciada por este esfuerzo. Comprendió rápidamente que sus discípulos no le pedían críticas, sino tan solo palabras de aliento, y si era posible, de elogio. Lo único importante era que los elogios fueran diferentes. Jonás ya no se contentó con ser amable como de costumbre, sino que lo fue con ingeniosidad. Así pasaba el tiempo de Jonás, que pintaba en medio de amigos y discípulos sentados en sillas dispuestas ahora en filas, concéntricas alrededor del caballete. A menudo aparecían también vecinos por las ventanas de enfrente y se agregaban a su público. Jonás discutía, cambiaba opiniones, examinaba las telas que le presentaban, sonreía a Louise cuando ella pasaba, consolaba a los niños y respondía calurosamente a las llamadas telefónicas, sin abandonar nunca los pinceles con los que de tiempo en tiempo daba un toque al cuadro comenzado. En un sentido tenía la vida colmada, todas las horas ocupadas, y Jonás agradecía al destino que no le permitiera conocer el tedio. En otro sentido había que dar muchos toques para terminar un cuadro, y a veces pensaba que el tedio tenía algo de bueno, puesto que uno podía evadirse de él mediante el trabajo encarnizado. En cambio, la producción de Jonás iba menguando a medida que sus amigos se hacían más interesantes. Hasta en las raras horas en que se encontraba completamente solo, Jonás se sentía demasiado cansado para trabajar afanosamente, y en esas horas no podía sino imaginar una nueva organización que conciliara los placeres de la amistad y las virtudes del tedio. Confió sus pensamientos a Louise, que por su parte se sentía inquieta ante el crecimiento de los dos hijos mayores y la estrechez de su habitación. Propuso entonces instalarlos en el cuarto grande, disimular la cama con un biombo y trasladar al nené a la piececita donde el teléfono ya no lo despertaría. Como el pequeño no ocupaba ningún lugar, Jonás podía hacer de esa piececita su taller. La grande serviría entonces para las recepciones de día. Jonás podía ir y venir, ver a los amigos que estaban en la sala o trabajar, seguro de que comprenderían su necesidad de aislamiento. Además, la necesidad de acostar a los hijos mayores permitiría abreviar las veladas. «Soberbio», dijo Jonás después de haber reflexionado. «Y además», añadió Louise, «si tus amigos se van temprano, nosotros podremos vernos un poco más». Jonás la miró.
Una sombra de tristeza pasaba por el rostro de Louis. Conmovido la apretó contra sí y la besó con toda su ternura. Ella se abandonó y durante un instante fueron felices como lo habían sido al principio de su matrimonio. Pero ella de pronto se sobresaltó. Tal vez la pieza fuera demasiado pequeña para Jonás. Louis tomó un metro plegadizo y pronto descubrieron que, a causa del amontonamiento de las telas de Jonás y de sus alumnos, mucho más numerosas estas últimas, él trabajaba ordinariamente en un espacio apenas más grande que el que adelante ocuparía. Jonás procedió a la mudanza sin pérdida de tiempo. Y el caso era que su ocupación crecía a medida que él trabajaba menos. Se esperaba y se celebraba de antemano cada exposición suya. Verdad es que un pequeño número de críticos, entre los cuales se encontraban dos de los visitantes habituales del taller, entibiaban con algunas reservas el calor de sus críticas. Pero la indignación de los discípulos compensaba con creces este pequeño contratiempo. Desde luego que, según afirmaban con vehemencia estos últimos, estimaban por encima de todo las telas del primer periodo, pero creían que las búsquedas actuales preparaban una verdadera revolución. Jonás se reprochaba la ligera impaciencia que sentía cada vez que se exhalaban sus primeras obras y agradecía los elogios con efusión. Solo Ratiou gruñía. —¡Qué gente ridícula! Te quiere inmóvil como una estatua. Para ellos está prohibido vivir. Pero Jonás defendía a sus discípulos. —Tú no puedes comprender —le decía a Ratiou—. A ti te gusta todo lo que hago. Ratiou se reía. —¡Diablos! No son tus cuadros lo que me gusta, es tu pintura. En todo caso, los cuadros continuaban gustando y después de una exposición recibida calurosamente, el comerciante propuso por su propia iniciativa un aumento de la mensualidad. Jonás aceptó con vivas protestas de gratitud. —Al oírlo hablar —dijo el comerciante—, uno creería que usted da importancia al dinero. Tanta bondad conquistó el corazón del pintor. Sin embargo, al pedir al comerciante autorización para donar una tela destinada a una venta de caridad, aquel se inquietó y quiso saber si se trataba de una caridad que reportara beneficios. Jonás lo ignoraba. Entonces el comerciante prefirió que se atuviera honestamente a los términos del contrato, que le acordaba el privilegio exclusivo de las ventas. «Un contrato es un contrato», dijo. En el de hecho no se había previsto la caridad. «Será como usted quiera», dijo el pintor. La nueva organización no aportó más que satisfacciones a Jonás. En efecto, pudo aislárselo bastante para responder a las numerosas cartas que recibía ahora y que su cortesía no podía dejar sin respuesta. Unas se referían al arte de Jonás, otras, con mucho las más numerosas, a la persona del firmante, ya fuera que quisiera verse alentado en su vocación de pintor, ya fuera que pidiera un consejo o una ayuda financiera. A medida que el nombre de Jonás aparecía en los diarios, se le solicitó, como a todo el mundo, que interviniera para denunciar injusticias que realmente sublevaban. Jonás respondía, escribía sobre arte, agradecía, daba consejos, se privaba de una corbata para evitar un pequeño socorro y firmaba las justas protestas que se sometían a su consideración. «¿Ahora te dedicas a la política? Deja eso a los escritores y a las muchachas feas», decía Ratiou. «No».
Él no firmaba más que las protestas que se declaraban ajenas a todo espíritu de partido, pero todas pretendían gozar de esa hermosa independencia. Al pasar las semanas, Jonás llevaba los bolsillos llenos de una correspondencia sin cesar descuidada y renovada. Respondía a las cartas más urgentes, que generalmente provenían de desconocidos, y guardaba para mejor ocasión las que exigían una respuesta más cómoda, es decir, las cartas de los amigos. Tantas obligaciones le impedían en todo caso holgazanear y mantenerse indiferente. Se sentía siempre en deuda, siempre culpable, aun cuando trabajaba, lo que ocurría de cuando en cuando. Louise estaba cada vez más ocupada con los niños y se agotaba haciendo todo lo que él mismo en otras circunstancias hubiera podido hacer. Se sentía dolorido por ello. Después de todo, él trabajaba para satisfacer un gusto. Ella, en cambio, llevaba la peor parte. Lo advertía bien cuando la veía ir de aquí para allá sofocada. —¡El teléfono! —gritaba el hijo mayor, y Jonás dejaba allí su cuadro para volver con una invitación más y el corazón tranquilo. —¡El gas! —aullaba un empleado en la puerta que uno de los chicos le había abierto. —¡Vamos, vamos! Cuando Jonás se apartaba del teléfono o de la puerta, un amigo o un discípulo o los dos a la vez lo seguían hasta el cuartito para terminar allí la conversación comenzada. Poco a poco todos se hicieron familiares del pasillo. Allí se quedaban charlando entre ellos. Apelaban a Jonás como testigo desde lejos, o bien hacían una breve irrupción en la piecita. «Aquí por lo menos», exclamaban los que entraban, «se lo puede ver un poco y con comodidad». Jonás se enternecía. «En verdad», decía, «al fin ya no nos vemos». También sentía que decepcionaba a los que no veía, y eso lo ponía triste. A menudo se trataba de amigos que él hubiera preferido ver, pero le faltaba tiempo. No podía aceptarlo todo. También su reputación se resentía por ello. «Se ha vuelto orgulloso», decían. «Desde que tuvo éxito se ha vuelto orgulloso. Ya no ve a nadie». O bien, «no se ama más que a sí mismo». No era cierto. Amaba su pintura, a Louise, a los chicos, a Ratiou, y aún a algunos otros, y además tenía simpatía por todos. Pero la vida es corta, el tiempo rápido, y su energía tenía límites. Era difícil pintar el mundo y a los hombres, y al propio tiempo vivir con ellos. Por otra parte, no podía quejarse ni explicar sus impedimentos, pues ahora lo golpeaban en el hombro diciéndole: «¡Feliz muchacho! Son los gajes de la gloria». El correo, pues, se iba acumulando. Los discípulos no toleraban ningún relajamiento y acudía ahora a él la gente de mundo que, según creía Jonás, se interesaba por la pintura cuando en realidad podía apasionarse como las demás gentes por la familia real de Inglaterra o las huelgas gastronómicas. En verdad se trataba sobre todo de mujeres de mundo que tenían, sin embargo, una gran sencillez en sus maneras. Ellas mismas no compraban cuadros, solo llevaban a sus amigos a casa del artista con la esperanza de que compraran en su lugar. En compensación, ayudaban a Louise, especialmente preparando té para los visitantes. Las tazas pasaban de mano en mano, recorrían el pasillo desde la cocina hasta el cuarto grande, volvían enseguida para posarse en el pequeño taller donde Jonás, en medio de un puñado de amigos y visitantes que bastaban para llenar la habitación, continuaba pintando hasta el momento en que tenía que dejar los pinceles para tornar agradecido la taza que una fascinante persona había llenado especialmente para él.
Bebía el té, contemplaba el esbozo que un discípulo acababa de colocar en el caballete, reía con los amigos, se interrumpía para pedir en uno de ellos que le hiciera el favor de despacharle el paquete de cartas que había escrito durante la noche. Posaba para una fotografía y luego «¡Jonás! ¡El teléfono!». Dejaba la taza, se abría camino excusándose entre la multitud que ocupaba el corredor. Volvía, pintaba un rincón del cuadro, se detenía para responder a la persona, fascinada de la que, por cierto, haría el retrato y tornaba otra vez al caballete. Trabajaba, pero... «¡Jonás! ¡Una firma!». «¿Qué es?», decía él. «¿Está el cartero?». «No, es por los presidiarios de Cachemira». «Vaya, vaya». Entonces corría a la puerta para recibir a un joven amigo de aquellos hombres y su protesta. Se preocupaba por saber si se trataba de algo político. Firmaba después de haber recibido completas seguridades al mismo tiempo que una exhortación sobre los deberes que le creaban sus privilegios de artista, y reaparecía para que le presentaran, sin que él pudiera comprender el nombre, a un boxeador recientemente victorioso, o al más grande dramaturgo de un país extranjero. El dramaturgo que le ponía delante durante 5 minutos y le expresaba con miradas emocionadas lo que su ignorancia del francés no le permitía decir más claramente, mientras Jonás meneaba la cabeza con sincera simpatía. Felizmente esta situación sin salida se resolvía con la irrupción del último predicador de moda, que quería ser presentado al gran pintor. Jonás, encantado, decía que lo estaba, se palpaba el paquete de cartas que tenía en el bolsillo, empuñaba los pinceles, se preparaba a proseguir el trabajo, pero primero tenía que agradecer el par de settlers que llevaban en aquel preciso instante. Iba a dejarlos al dormitorio conyugal, volvía para aceptar la invitación a almorzar de la donante, volvía a salir al oír los gritos de Louis para verificar sin duda posible que los setters no estaban hechos para vivir en un departamento, y los llevaba entonces al cuarto de duchas, donde ellos aullaban con tanta perseverancia que la gente terminaba por no oírlos más. De cuando en cuando, por encima de las cabezas, Jonás veía la mirada de Louis y le parecía que esa mirada era triste. Por fin, el día terminaba. Algunos visitantes se marchaban y otros permanecían en el cuarto grande mirando, enternecidos, como Louis acostaba a los niños. Ayudaba gentilmente por una elegante de sombrero que se manifestaba desolada por tener que marcharse enseguida a su palacio, donde la vida dispersa en 2 pisos era tanto menos íntima y calurosa que en casa de los Jonás. Un sábado por la tarde, Ratiou llevó a Luis a un ingenioso socador de ropa blanca que podía instalarse en el cielo raso de la cocina. Encontró el departamento atestado de gente y en la piececita, rodeado de conocedores, a Jonás, que pintaba a la donante de los perros, mientras al mismo tiempo un artista oficial lo pintaba a él. Según Louis, ese artista estaba pintando el cuadro por encargo del Estado. Será el artista en el trabajo. Ratiou se retiró a un rincón de la pieza para mirar a su amigo visiblemente absorto en su esfuerzo. Uno de los conocedores, que nunca había visto a Ratiou, se inclinó hacia él y le dijo: «Tiene buena cara, ¿no?». Ratiou no respondió. «Usted pinta, ¿no?». «Yo también». «Bueno, créame, va declinando». «¿Ya?», dijo Ratiou. «Sí, es el éxito. No se puede resistir el éxito. Está terminado». «¿Declina o está terminado?». «Un artista que declina está terminado. Mire,
Ya no tiene nada que pintar, ahora lo pintan a él y lo colgarán en una pared. Luego, a mitad de la noche en el dormitorio conyugal, Louis, Ratiou y Jonás, de pie, los otros dos sentados en un ángulo de la cama, permanecían en silencio. Los niños dormían, los perros estaban en el campo. Louis acababa de lavar la abundante vajilla que Jonás y Ratiou habían secado. El cansancio era agradable. «Tomen una sirvienta», había dicho Ratiou frente a la pila de platos, pero Luis con melancolía había preguntado «¿Dónde la pondríamos?». Ahora estaban callados. «¿Estás contento?», preguntó de pronto Ratiou. Jonás sonrió, pero tenía aire fatigado. «Sí, todo el mundo es amable conmigo». «No», dijo Ratiou, «desconfía. No todos son buenos». «¿Quiénes?». «Tus amigos pintores, por ejemplo». «Sí, lo sé», dijo Jonás. «Pero muchos artistas son así. No están seguros de que existen, ni siquiera los más grandes. Entonces buscan pruebas, juzgan, condenan. Eso los fortifica, es un comienzo de existencia». «Están solos». Ratiou sacudía la cabeza. «Créeme», dijo Jonás, «los conozco bien, hay que quererlos». «¿Y tú? Tú existes, pues. Nunca hablas mal de nadie». Jonás se echó a reír. «Oh, a menudo pienso mal, solo que me olvido». Luego se puso serio. No estoy seguro de existir, pero existiré. De eso sí estoy seguro». Ratiou preguntó a Louis qué pensaba de aquello. Ella salió de su cansancio para decir que Jonás tenía razón. La opinión de sus visitantes no tenía importancia. Lo único que importaba era el trabajo de Jonás. Ella se daba cuenta bien de que el niño lo molestaba, por lo demás ya iba creciendo. Habría que comprar un diván que ocuparía lugar. ¿Cómo hacer mientras esperaban a encontrar un departamento más amplio? Jonás contemplaba el dormitorio conyugal. Claro está que eso no era lo ideal. La cama era muy ancha, pero el cuarto quedaba vacío todo el día. Se lo dijo a Luis, que se puso a reflexionar. En aquel cuarto, por lo menos, nadie molestaría a Jonás. Nadie se atrevería en todo caso a acostarse en la cama. «¿Qué te parece?», preguntó a su vez Louis a Ratiou. Miraba a Jonás y Jonás contemplaba las ventanas de frente. Luego levantó los ojos hacia el cielo sin estrellas y fue a correr las cortinas. Cuando volvió sonrió a Ratiou y se sentó cerca de él en la cama sin decir nada. Louis, visiblemente extenuada, declaró que iba a ducharse. Cuando los dos amigos se quedaron solos, Jonás sintió que el hombro de Ratiou tocaba el suyo. No lo miró, pero dijo: «Me gusta pintar. Quisiera pintar mi vida entera, noche y día. ¿No es eso una suerte?». Ratiou lo miraba con ternura. «Sí», dijo, «es una suerte». Los hijos crecían y Jonás se sentía feliz de verlos alegres y vigorosos. Iban a la escuela y volvían a las 4 de la tarde. Jonás podía gozar de su presencia todavía los sábados por la tarde, los jueves y también durante las frecuentes y largas vacaciones. Aún no eran lo bastante crecidos para jugar juiciosamente, pero se mostraban lo bastante robustos para llenar el departamento con sus disputas y risas. Había que calmarlos, amenazarlos y a veces hasta simular pagarles. También había que mantenerles limpia la ropa blanca y pegarle los botones. Louis ya no podía con todo, puesto que no era posible alojar a una sirvienta ni tampoco introducirla en la estrecha intimidad en que vivían. Jonás sugirió que recurrieran a la ayuda de la hermana de Louis, Rose, que se había quedado viuda con una hija ya grande.
—Sí —dijo Louis—, con Rose no nos sentiremos molestos. La echaremos cuando queramos. Jonás se alegró de esta solución que aliviaría a Louis, al mismo tiempo que a su propia conciencia, que se sentía culpable frente al cansancio de su mujer. El alivio fue aún mayor de lo que pensaban, pues la hermana llevaba con frecuencia a su hija como refuerzo. Las dos tenían el mejor corazón del mundo. La virtud y el desinterés rebosaban en su naturaleza honesta. Hicieron lo imposible para ayudar en los trabajos de la casa y no repararon en el tiempo que pasaban allí. Les ayudó en esto el tedio de sus vidas solitarias y el placer de la actividad que encontraban en casa de Louis. Como lo habían previsto, nadie en efecto se sintió molesto y las dos mujeres desde el primer día estuvieron verdaderamente como en su casa. La habitación grande se convirtió a la vez en comedor, cuarto de costura y escuela de niños. La piececita en la que dormía el último de los chicos servía para almacenar las telas y un catre en el que a veces dormía Rose cuando se encontraba allí su hija. Jonás ocupaba el dormitorio conyugal y trabajaba en el espacio que separaba la cama de la ventana. Únicamente tenía que esperar que le ordenaran el cuarto después del de los niños. Luego ya no iban a molestarlo más que para buscar alguna pieza de ropa blanca, porque el único armario de la casa estaba allí. Los visitantes, por su parte, aunque un poco menos numerosos, habían conservado sus costumbres de manera que contra la esperanza de Louis no vacilaban en acostarse en la cama conyugal para charlar mejor con Jonás. Los chicos iban también a dar un beso a su padre. —¡Muéstranos lo que pintas! Jonás lo hacía y los besaba con ternura. Al despedirlos sentía que ellos ocupaban todo el espacio de su corazón, plenamente, sin restricciones. Sin ellos todo sería vacío y soledad. Los amaba tanto como a su pintura, porque eran lo único del mundo que estaba tan vivo como ella. Sin embargo, Jonás trabajaba menos y él no sabía la razón. Siempre era asiduo en el trabajo, pero ahora encontraba dificultades en pintar, aun en los momentos de soledad. Pasaba esos momentos contemplando el cielo. Siempre había sido distraído y absorto. Ahora se hacía soñador. Pensaba en la pintura, en su vocación en lugar de pintar. «Me gusta pintar», se decía aún, y la mano que sostenía el pincel le pendía a lo largo del cuerpo mientras él escuchaba la música de una radio lejana. Al mismo tiempo iba rebajándose su reputación. Le llevaban artículos recientes, otros malos, y algunos tan malévolos que se le apretaba el corazón, pero Jonás se decía que también podría obtenerse beneficio de aquellos ataques que lo obligarían a trabajar mejor. Los que continuaban visitándolo lo trataban con menos deferencia, como a un viejo amigo con el que no había por qué molestarse. Cuando quería volver a su trabajo le decían: «¡Va! ¡Tienes tiempo!». Jonás sentía que en cierto modo ellos lo anexaban a su propio fracaso. Pero en otro sentido esta solidaridad nueva tenía algo de bienhechor. Ratiú se encogía de hombros. «Eres demasiado tonto. No te quieres nada». «Sí, ahora me quieren un poco», respondía Jonás. «Un poco de amor es enorme. ¿Qué importa de qué manera lo obtiene uno?». Continuaba, pues, hablando, escribiendo cartas y pintando como podía. De tiempo en tiempo pintaba realmente, sobre todo los domingos por la tarde, cuando los niños salían con Louis y Rose. Por la noche se sentía alegre por haber adelantado un poco en el cuadro que pintaba. En esa época pintaba cielos. El día en que el comerciante le hizo saber que, lamentándolo mucho, y frente a la disminución sensible de las ventas, se veía obligado a reducirle la mensualidad, Jonás estuvo de acuerdo, pero Louis se mostró inquieta.
Corría el mes de septiembre y había que vestir a los chicos para el comienzo de las clases. Ella misma puso manos a la obra con su ánimo habitual, pero pronto vio que era tarea superior a sus fuerzas. Rose, que podía pegar botones, no era costurera, pero la prima de su marido sí lo era y ella fue a ayudar a Luis. De cuando en cuando, la mujer iba a la habitación de Jonás y se sentaba en un rincón donde permanecía trabajando silenciosa y tranquila, tan tranquila que hasta Luis sugirió a Jonás que pintara una obrera. «Buena idea», dijo Jonás. Probó. Echó a perder 2 telas. Luego volvió a un cielo comenzado. Al día siguiente se paseó durante mucho largo rato por el departamento y reflexionó en lugar de pintar. Un discípulo, todo acalorado, fue a mostrarle un largo artículo que Jonás no habría leído de no ser porque él, en el que se enteró de su pintura, había agotado. El comerciante le telefoneó para manifestarle aún su inquietud frente a la curva de las ventas. Jonás continuaba, sin embargo, soñando y reflexionando. Dijo al discípulo que había algo de verdad en el artículo, pero que él, Jonás, podía contar aún con muchos años de trabajo. El comerciante le respondió que comprendía su inquietud, pero que no la compartía. Tenía que hacer ahora una gran obra, verdaderamente nueva. Todo iba a empezar otra vez. Al hablar sentía que estaba diciendo la verdad y que su buena estrella seguía presente. Todo se arreglaría con una buena organización. En los días que siguieron, Jonás intentó trabajar en el corredor, luego en el cuarto de duchas con luz eléctrica, un día después en la cocina, pero por primera vez le molestaba a la gente que encontraba por todas partes, los que conocía apenas y los suyos a quienes quería. Durante algún tiempo suspendió el trabajo y reflexionó. Habría pintado motivos naturales si la estación se hubiera prestado a ello, pero desgraciadamente iba a comenzar el invierno. Era difícil hacer paisajes antes de la primavera. Sin embargo, probó, y luego renunció al intento. El frío le penetraba hasta el corazón. Vivió muchos días con sus telas sentado junto a ellas, las más veces o bien plantado frente a la ventana. Ya no pintaba. Entonces tomó la costumbre de salir por las mañanas. Su proyecto era hacer el croquis de un detalle, de un árbol, de una casa oblicua, de un perfil tomado al pasar. Al cabo del día no había hecho nada. En cambio cedía ante la menor tentación, los diarios, un encuentro, los escaparates, el calor de un café. Cada noche tenía que inventar nuevas excusas para apaciguar su no limpia conciencia. Iba a pintar, eso era seguro, y a pintar mejor, después de este periodo de aparente vacío. El proceso se maduraba dentro. Allí estaba todo. La estrella volvería a salir, resplandeciente, limpia, de entre todas esas brumas oscuras. Mientras tanto ya no abandonaba los cafés. Había descubierto que el alcohol le procuraba la misma exaltación que los días de trabajo intenso, en los tiempos que él pensaba en su cuadro con esa ternura y ese calor que nunca habían sentido sino ante sus hijos. Al segundo cognac volvía a encontrar en él aquella emoción punzante que lo hacía a la vez amo y servidor del mundo, solo que ahora gozaba de ella en el vacío, con las manos ociosas, sin hacerla pasar a una obra. Pero era eso lo que más se aproximaba a la alegría por la que él vivía, y se pasaba entonces largas horas sentado, soñando en lugares llenos de humo y bullicio. Sin embargo, huía de los lugares y los barrios frecuentados por los artistas. Cuando encontraba a algún conocido que le hablaba de su pintura, le sobrecogía un miedo al pánico. Quería huir. Eso se notaba entonces. Huía. Sabía lo que decían a sus espaldas. «Se cree un Rembrandt». Y su malestar crecía. En todo caso, ya no sonreía, y sus antiguos amigos sacaban de esto
una conclusión singular pero inevitable. Si ya no sonríe, eso quiere decir que está muy orgulloso de sí mismo. Sabiéndolo, Jonás se hacía cada vez más huidizo y sombrío. Al entrar en un café le bastaba tener el sentimiento de que alguno de los concurrentes lo había reconocido para que todo se oscureciera. Permanecía un segundo allí, inmóvil, impotente y lleno de un extraño fastidio, con el rostro cerrado sobre su turbación y también sobre una súbita y ávida necesidad de amistad. Pensaba en la mirada buena de Ratiou y salía bruscamente. «Eres un fanfarrón», dijo alguien muy cerca de él en el momento de desaparecer. Ahora solo frecuentaba los barrios alejados del centro, donde nadie lo conocía. Allí podía hablar, sonreír, y su benevolencia retornaba. Allí nadie le preguntaba nada. Se hizo de algunos amigos poco exigentes. Le gustaba en especial la compañía de uno de ellos que le servía en el restaurante de una estación donde solía ir. Aquel mozo le había preguntado ¿qué hacía en la vida? «Soy pintor», había respondido Jonás. «¿Artista, pintor o pintor de paredes?» «¿Artista?» «Ah», había dicho el otro, «es oficio difícil». Y ya no habían hablado más del asunto. Sí, era difícil. Pero Jonás iba a salir adelante, una vez que hubiera organizado su trabajo. En el azar de los días y de las copas tuvo otros encuentros. Algunas mujeres lo ayudaron. Podía hablarles antes o después del amor y sobre todo jactarse un poco. Ellas lo comprendían, aun cuando no quedaran convencidas. A veces le parecía que le volvía su antigua fuerza. Un día en que se sintió alentado por una de sus amigas, se decidió. Volvió a su casa, intentó trabajar de nuevo en el dormitorio estando ausente la costurera, pero al cabo de una hora dejó la tela, sonrió a Luis sin verla y salió. Bebió el día entero y pasó la noche en casa de su amiga, sin encontrarse por los demás en condiciones de desearla. Por la mañana lo recibió el dolor vivo con el rostro deshecho en la persona de Luis. Ella quería saber si había poseído a aquella mujer. Jonás dijo que no lo había hecho, pues estaba ebrio, pero que antes había poseído a otras. Y por primera vez con el corazón desgraciado le vio a Luis ese rostro de ahogada que dan sorpresas y el exceso de dolor. Descubrió entonces que no había pensado en ella durante todo aquel tiempo y tuvo vergüenza. Le pidió perdón. Aquello estaba terminado. Mañana todo volvería a comenzar como antes. Luis no podía hablar y se volvió para ocultar las lágrimas. Al día siguiente Jonás salió muy temprano. Llovía. Cuando volvió calado hasta los huesos cargaba con unas tablas. En casa de Jonás, dos viejos amigos que habían ido en busca de noticias tomaban café en el cuarto grande. «Jonás, vas a cambiar de estilo. Ahora pintará en madera», dijeron. Jonás sonreía. «No es eso, pero doy comienzo ahora a algo nuevo». Se fue al pequeño corredor que comunicaba el cuarto de duchas, los excusados y la cocina. En el ángulo derecho que formaba los dos corredores se detuvo y consideró largamente la altura de la pared, que se elevaba hasta el cielo raso oscuro. Le hacía falta un escabel, que fue a buscar abajo a la casa del portero. Cuando subió, había algunas personas más, de modo que tuvo que luchar contra el afecto de sus visitantes, encantados de volver a verlo, y las preguntas de su familia para llegar al extremo del corredor. Luis salía a ese momento de la cocina. Jonás, dejando el escabel en el suelo, la apretó fuertemente contra sí. Luis lo miraba. «Te ruego que no volvamos a comenzar», dijo. «No, no», dijo Jonás. «Voy a pintar. Es menester que pinte».
pero parecía hablarse a sí mismo. Su mirada estaba en otra parte. Puso manos a la obra. A la altura media de las paredes construyó un piso de madera para tener así una especie de andamio estrecho, aunque alto y profundo. Al fin de la tarde todo estaba terminado. Ayudándose con el escabel, Jonás se colgó del piso del andamio y para probar la solidez del trabajo dio algunos tirones. Luego se mezcló con los demás y todos se alegraron de encontrarlo de nuevo tan afectuoso. Por la noche, cuando la casa quedó relativamente vacía, Jonás tomó una lámpara de petróleo, una silla, un taburete y un marco. Subió todo al sobradillo. Bajó la mirada intrigada de las tres mujeres y de los niños. —¿Veis? —dijo desde lo alto de su andamio—. Aquí trabajaré sin molestar a nadie. Louise preguntó si estaba segura de ello. —Pues claro —dijo él—. Me hace falta poco lugar. Aquí estaré más libre. Hubo grandes pintores que pintaban a la luz de la vela. —¿Y es suficientemente sólido el andamio? —Lo era. —Quédate tranquila —dijo Jonás—. Es una buena solución. Y volvió a trabajar. Al día siguiente a primera hora trepó al altillo. Se sentó, puso el marco sobre el taburete, parado contra la pared y esperó sin encender la lámpara. Los únicos ruidos que oía directamente le llegaban de la cocina o de los excusados. Los otros rumores parecían lejanos, y las visitas, la campanilla de la entrada o del teléfono, las idas y venidas, las conversaciones, le llegaban a medias, ahogadas, como si vinieran de la calle o de otro patio. Además, mientras todo el departamento estaba invadido por una luz cruda, la sombra allí era sedante. De cuando en cuando un amigo se llegaba hasta él y se quedaba bajo el altillo. —¿Qué haces allí, Jonás? —¿Trabajo? ¿Sin luz? —Sí, por ahora sin luz. No pintaba, pero reflexionaba. En la sombra y en ese semisilencio que, por comparación con lo que antes había vivido, le parecía en el desierto o el de la tumba, escuchaba su corazón. Los ruidos que llegaban hasta el sobradillo ya no parecían tener ninguna relación con él, aun cuando se dirigieran a él. Era como esos hombres que mueren solos en su casa en medio del sueño, y cuando llega la mañana los llamados telefónicos resultan febriles e insistentes en la morada desierta, junto a un cuerpo sordo para siempre. Pero él vivía. Escuchaba en sí mismo aquel silencio y esperaba que resplandeciera su buena estrella, todavía oculta, pero que se preparaba a ascender de nuevo, a surgir por fin, inalterable, por encima del desorden de aquellos días vacíos. —Brilla, brilla —decía Jonás—, no me prives de tu luz. Estaba seguro de que iba a brillar de nuevo, pero era necesario que todavía él reflexionara un poco más, puesto que al fin se le había ofrecido la posibilidad de estar solo sin separarse de los suyos. Tenía que descubrir lo que todavía no había comprendido claramente, aunque lo hubiera sabido desde siempre, aunque siempre hubiera pintado como si lo supiera. Tenía que apoderarse por fin de ese secreto que no era solo en el arte, como bien lo comprendía. Por eso no encendía la lámpara. Ahora cada día Jonás subía a su altillo. Los visitantes se hicieron más escasos. Louise, preocupada, se prestaba poco a la conversación. Jonás bajaba para las comidas y volvía a subir al andamio. Allí se quedaba inmóvil, en medio de la oscuridad todo el día. Por la noche se reunía con su mujer ya acostada. Al cabo de algunos días rogó a Luis que le pasara el almuerzo, lo que ella hizo con un cuidado que enterneció a Jonás. Para no molestarla en otras ocasiones, le sugirió que le preparara algunas provisiones que él depositaría en el andamio. Poco a poco, ya no bajaba en todo el día, pero apenas comía de las provisiones. «Pasaré la noche aquí».
Louise lo miraba con la cabeza echada hacia atrás. Abrió la boca y luego se quedó callada. Se limitó a examinar a Jonás con expresión inquieta y triste. Él vio de pronto hasta qué punto su mujer había envejecido y hasta qué punto la fatiga de la vida de ambos había mordido en ella. Pensó entonces que él no la había ayudado realmente nunca, pero antes de que pudiera hablar ella le sonrió con una ternura que le apretó el corazón. «Como quieras, querido», dijo Louise. Desde entonces Jonás pasó las noches en el altillo, del que casi nunca bajaba. De golpe la casa se vació de sus visitantes, puesto que ya no se podía ver a Jonás ni de día ni de noche. A algunos se les decía que estaba en el campo, a otros, cuando se cansaron de mentir, que había encontrado un taller. Solo Ratiú seguía yendo fielmente. Trepaba al escabel y su gran cabeza sobrepasaba el nivel del piso. «¿Cómo estás?», decía. «Muy bien». «¿Trabajas?». «Muchísimo». «Pero no tienes tela». «Así y todo trabajo». Era difícil prolongar este diálogo desde el escabel y desde el altillo. Ratiú meneaba la cabeza. Bajaba y ayudaba a Louise, reparando las cañerías o alguna cerradura. Luego, sin subir al escabel, iba a despedirse de Jonás, que respondía desde su sombra: «Salud, viejo hermano». Una noche, Jonás agregó un «gracias» a su saludo. «¿Por qué gracias?». «Porque me quieres». «Gran novedad», dijo Ratiú, y se marchó. Otra noche Jonás llamó a Ratiú, que acudió al punto. Por primera vez la lámpara estaba encendida. Jonás se inclinaba con expresión ansiosa fuera del andamio. «Pásame una tela», dijo. «¿Pero qué tienes? Has enflaquecido, pareces un fantasma». «Es que apenas como desde hace muchos días. No es nada. Ahora tengo que trabajar». «Come primero». «No, no tengo hambre». Ratiú le llevó una tela. En el momento de desaparecer en el altillo, Jonás le preguntó: «¿Cómo están?». «¿Quiénes?». «Louise y los chicos. Están bien, pero estarían mejor si tú estuvieras con ellos». «Yo no los abandono, diles, sobre todo, que no los abandono». Y desapareció. Ratiú fue a manifestarle su inquietud a Louise. Ésta le confesó que estaba atormentada desde hacía muchos días. «¿Cómo hacer? Ah, si pudiera trabajar en su lugar». Miró de frente a Ratiú con expresión desdichada. «No puedo vivir sin él», le dijo. Tenía de nuevo aquel rostro de muchacha que sorprendió a Ratiú. Él se dio cuenta entonces de que Louise se había ruborizado. La lámpara permaneció encendida durante toda la noche y toda la mañana del día siguiente. A los que se llegaban hasta allí, a Ratiú o a Louise, Jonás le respondía: «Dejadme, estoy trabajando». A mediodía pidió petróleo. La lámpara, que palidecía, brilló de nuevo con vivos destellos hasta la noche. Ratiú se quedó a cenar con Louise y los niños. A medianoche fue a saludar a Jonás. Frente al altillo siempre iluminado esperó un rato. Luego se fue sin decir nada. Por la mañana del segundo día, cuando Louise se levantó, la lámpara seguía aún encendida. Comenzaba un hermoso día, pero Jonás no se daba cuenta de ello. Había vuelto la tela contra la pared exhausto. Esperaba sentado con las manos abiertas sobre las rodillas. Se decía que ahora no trabajaría nunca más. Se sentía feliz. Oía los gritos de sus niños, ruidos de agua, el tintinear de la vajilla. Louise hablaba. Los grandes vidrios vibraban al paso de un camión por la avenida. El mundo estaba todavía allí, joven, adorable. Jonás escuchaba el hermoso rumor que hacen los hombres. De tan lejos ese rumor no contrariaba la alegre fuerza que había en él, su arte, los pensamientos que no podía expresar, silenciosos para siempre, pero que lo elevaban por encima
de todas las cosas en un aire libre y vivo. Los niños corrían a través de las piezas. La nenita se reía, Louis también. Eran risas que hacía mucho que no oía. Él los quería. ¡Cómo los quería! Apagó la lámpara y en la oscuridad que sobrevino allí, ¿no estaba su estrella que siempre brillaba? Era ella. La reconocía con el corazón lleno de gratitud y la contemplaba aún cuando su cuerpo se desplomó sin ruido. «No es nada», declaraba poco después el médico que habían llamado. «Trabajaba demasiado. Dentro de una semana estará en pie». «¿Estás seguro que se curará?», preguntaba Louis con el rostro deshecho. «Se curará». En la otra habitación Ratiu miraba la tela enteramente en blanco, en cuyo centro Jonás había escrito, con caracteres muy menudos, tan solo una palabra que podía descifrarse, pero que no se sabía si leer como solitario o solidario. Fin.